Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la tertulia, ya saben, ese espacio de PTV Málaga para debatir y para intercambiar opiniones. Han visto ya el sumario, los temas que hoy tratamos aquí en este programa, pues temas municipales. Ya le anuncié la pasada semana que cada segundo lunes del mes vamos a tratar temas municipales y para ello me acompañan pues diferentes representantes de los distintos grupos que tienen representación en el ayuntamiento. Ya han visto la crisis sanitaria y social del coronavirus, un informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Urbanismo, la situación de los Asperones, la nueva empresa de limpieza de Málaga y el carril bici en la Alameda son los temas que pretendemos tratar en la tarde de este lunes. Aquí en directo ya están viendo desde los Baños del Carmen. Saludo ya a nuestros contertulios. Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, David, y bueno, buenas tardes a todos los espectadores de PTV. Encantado de estar aquí en este entorno privilegiado de Málaga y del distrito este. Y además que hoy tenemos un buen día. Begoña Medina, concejala del Grupo Municipal Socialista, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David, e igualmente un saludo a todos los espectadores de PTV y espero que pasen una hora y media escuchando, pues todo lo que tenemos que debatir sobre temas de la ciudad que son muy importantes conocer, aunque muchos de ellos ya lo conocen porque hemos tenido plenos telemáticos y comisiones telemáticas, pero es bueno que lo conozcan y sobre todo, también decir en este marco tan maravilloso es un placer poder debatir, como no. Pues claro que sí. Y Eduardo Zorrilla, portavoz del Grupo Municipal de Adelante Málaga. Buenas tardes también y bienvenido a este programa. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a todos los telespectadores y muchas gracias por vuestra invitación. Pues el placer es nuestro. Decir a todos ustedes que también, ya lo saben, el grupo de Ciudadanos tiene representación en el ayuntamiento, aunque forme parte del equipo de gobierno. Por problemas de aforo no podíamos tener aquí, no podíamos contar con otro invitado, ya saben, por el tema de la seguridad y de la distancia social, pero también su portavoz Noelia Losada va a estar con nosotros a lo largo del programa, en concreto cuando hablemos de Juan Casalla, saben, el concejal hasta entonces, hasta el pasado 4 de mayo de Ciudadanos, abandonó el partido. Vamos a tratar también, lo habrán visto en el sumario al comenzar este programa, el asunto de Juan Casalla y por lo tanto vamos a tener también a través de Skype con nosotros a Noelia Losada para conocer su opinión. Decirles también a todos ustedes que también están invitados a participar a través de nuestras líneas telefónicas, no presencialmente porque lógicamente pues tampoco cabríamos por temas de aforo, aunque sí nos gusta siempre recibir y sobre todo contar con la opinión de nuestros telespectadores. 951 15 0010 y 951 15 0011. Esas son las dos líneas de teléfono, los dos números que ya están abiertos, habilitados a su disposición, pues para hablar de cualquiera de los temas que aquí vamos a tratar esta tarde. Y vamos a comenzar ya, si les parece a nuestros colaboradores, pues un asunto que ha dado mucho de qué hablar los últimos tiempos y con el que hay que tener pues especial cuidado, ¿no? Me refiero a la crisis sanitaria del coronavirus. Hoy precisamente, o ayer mejor dicho, conocíamos que la Junta de Andalucía pues va a plantear, ¿no? Mañana tiene previsto aprobar en Consejo de Gobierno la obligatoriedad de usar mascarillas en todos sitios, a todas horas, se pueda o no respetar esa distancia social. Esto lo digo porque no es el tema que vayamos a debatir aquí, sino simplemente para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene esta crisis sanitaria, una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social y que precisamente el papel de las administraciones autonómicas y municipales, ya que el resto de la crisis sanitaria ha estado en gran parte centrada en el gobierno nacional, son los propios ayuntamientos los que han tenido de cierto modo que lidiar con esa crisis social y poner pues todo lo que tenían a su alcance. Y por eso uno de los temas que nos parecía importante tratar aquí esta tarde en ese programa es cómo el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de la capital, ha gestionado esa crisis sanitaria. Ya decía Begoña que se han celebrado pues varias reuniones, ha habido comisiones informativas, se han celebrado mesas de trabajo para la reconstrucción de la ciudad que han tratado diferentes temas, comercio, industria, transporte, construcción, innovación, en definitiva todos los temas pues que atañen o que se han visto perjudicados por esta crisis social. Y ya dejo yo de hablar
le doy la palabra a nuestros colaboradores y en primer lugar pues una valoración de cómo el ayuntamiento pues ha gestionado esta crisis. Carlos, por ejemplo, como miembro del equipo de gobierno, tienes la palabra. Bueno, la verdad es que esta crisis nos ha golpeado a todas las economías, no solo las públicas, de las administraciones públicas, sino también a las economías familiares, a las economías empresariales, pues de forma contundente. De la noche a la mañana hemos visto reducido nuestras libertades, porque hemos tenido que confinarnos por motivos de salud, evidentemente, para tratar de evitar pues el alto nivel de contagio que hemos llegado a tener en España, ¿no? Esta es una situación sin precedentes, la verdad, para todos, y bueno, y ha habido que actuar pues de forma inmediata, desde la administración local, desde el minuto 1 hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance a nivel económico, pues para poder, en primer lugar, atender a la más urgente necesidad, y es que de la noche a la mañana centenares de familias se veían sin ingresos y sin recursos económicos para atender la necesidad más básica, que es la de alimentación, ¿no? Han sido más de 20.000 ayudas, ¿no?, las que se han ido percibiendo por parte de las familias con más necesidades, pues para poder atender a esa necesidad básica, que es la de alimentación. Afortunadamente yo tengo que decir, y tenemos que estar muy orgullosos del tejido social que ha respondido acompañando al Ayuntamiento de Málaga en esta ingente tarea. Cuando todo el mundo estaba confinado o con ciertas limitaciones, pues con todas las seguridades necesarias a nivel de protección, de mascarillas, guantes, geles, etcétera, se ha tratado de atender pues en esta necesidad, ¿no? Solamente para que se hagan una idea los telespectadores, han sido más de 100.000 las llamadas recibidas en todo el periodo de confinamiento, ¿no? Hace la idea eso nos hace un poco la idea de la alta necesidad que había en ese momento, ¿no? Pero el tejido empresarial también se ha visto de alguna manera atendido, porque desde el minuto 1 también, y esto es responsabilidad también de la parte de Hacienda, que es la que llevo yo, hemos aprobado exenciones fiscales y bonificaciones fiscales por más de 800.000 euros al mes, es decir, dinero que directamente se ha quedado en las pequeñas economías que han tenido que cerrar de la noche a la mañana y por lo tanto veían a cero sus ingresos, ¿no? Esta cuestión, incluso, bueno, incluida o acompañada de toda la eliminación o todo el aplazamiento de obligaciones de pago de los tributos que ya estaban de alguna manera, o de cualquier tipo de obligaciones tributarias que estaban ya en curso a meses posteriores, lo que ha permitido es oxigenar en los momentos peores de la crisis, ¿no? Evidentemente, esto no ha terminado, todavía seguimos trabajando de forma ingente en poder atender esta necesidad. Han sido más de 5 millones de euros los que hemos destinado solamente a ayudas sociales, ayudas que digamos gastos que se multiplican hasta la cifra de 8 millones si lo acompañamos de todas las medidas que en materia de seguridad, en materia de limpieza, en materia de atención social hemos podido desarrollar desde el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Insisto, todavía seguimos trabajando en ello, tenemos que hacer mucho y hay ya un poco este mensaje a toda la ciudadanía. Debemos de entender que la seguridad y la salida de esta crisis y de las consecuencias que ella tiene a nivel económico depende también mucho de la solidaridad individual de cada uno de nosotros, ¿no? El ponernos la mascarilla, el tratar de distanciarnos en las relaciones sociales, el tratar de alguna manera utilizar gel, la higiene, todo esto es una cuestión básica de todos nosotros si queremos de alguna manera salir victoriosos de esta crisis. La oposición, a mí me consta porque trabajo a diario con ellos, durante el estado de alarma ha tenido una posición de consenso, de ayuda con el equipo de gobierno, conscientes de la necesidad de que lo importante pues en este momento entiendo, pues la ciudadanía y tantos malagueños que necesitaban, ¿no?, pues ayuda y son familias que a lo mejor de la noche a la mañana no esperaban verse en una situación de tener necesidad y han pasado por diferentes motivos pues a tener que pedir pues algo tan básico como es la comida. Pero bueno, yo sé que también tenéis vuestra opinión, como bien ha dicho también antes Begoña, pues la habéis hecho saber a través de diferentes mociones en los plenos que ya se han reanudado y bueno, pues me gustaría pues conocerla de primera mano. Begoña, ¿cómo valoráis la gestión municipal de esta crisis que, como ha dicho Carlos bien, aún no ha terminado? Bueno, pues, hombre, gestionar una crisis sanitaria como esta
es muy complicado. Yo creo que todas las administraciones nos hemos visto un poco con preocupación y sobre todo, bueno, pues cómo actuar de una manera eficaz respecto a resolver todos los problemas que, como bien ha dicho Carlos, pues se han ido viendo, ¿no? Nosotros del Grupo Municipal Socialista, desde el primer momento, como tú decías, David, nosotros, nuestro portavoz, Dani Pérez, se puso en contacto con el alcalde y se puso a su disposición para trabajar, para coordinar y para todo aquello que necesitase en vías de ayudar para que las familias malagueñas pudieran tener a su alcance todas las medidas necesarias para que no se vieran tan afectadas como se han visto a lo largo de estos meses. De hecho, bueno, aprobamos una modificación de crédito también, destinada precisamente para ayudar a estas familias. Lo que sí es cierto es que hay que hacer el análisis, por ejemplo, decir, bueno, pues, cómo se ha gestionado, ¿no? Cómo se ha gestionado esta crisis sanitaria en la ciudad de Málaga, el equipo de gobierno del Partido Popular, teniendo, como he dicho, a los grupos de la oposición, bueno, pues a su disposición para trabajar. Bueno, pues hemos visto un equipo de gobierno que desde luego, bueno, pues nos ha escuchado, pero muy poco nos ha recogido las recomendaciones y las aportaciones que hemos hecho. Nosotros hemos visto una falta de liderazgo en el ayuntamiento en esta crisis y sentimos decirlo así porque hemos visto cómo, por ejemplo, los servicios sociales de este ayuntamiento se han visto desbordados. Se han visto desbordados primero porque los servicios sociales de la ciudad de Málaga son escasos. No llegan a atender las necesidades de esta ciudad a familias tan vulnerables como tenemos, que durante muchos años hemos estado insistiendo en la necesidad de dotar de mayores medios humanos para llegar a atender mejor a nuestros ciudadanos. Bueno, pues ante esta crisis lo que hemos visto es precisamente esa situación de escasez de medios humanos en los servicios sociales que no han podido llegar a toda la ciudadanía. Nosotros nos hemos encontrado en los meses de confinamiento en multitud de llamadas de ciudadanos pidiendo ayuda porque no llegaban las bolsas de alimentos. Y es que llamaban a los servicios sociales, al 010, y llamaban, comunicando, es decir, eso es una situación de desesperación y eso no se tenía que haber producido. Somos conscientes de la gravedad de la situación y de la avalancha de llamadas que se han producido. Pero si este ayuntamiento hubiera sido previsor y hubiera tenido los servicios sociales dotados de personal para bueno, atender la realidad de la ciudad, en este momento seguramente no hubiera sido tan, digamos, tan drástico como el que ha sido. Y luego, por otro lado, bueno, pues podemos reflexionar, ¿no? Podremos reflexionar sobre las medidas puestas en marcha. Bueno, hemos visto, por ejemplo, cómo las medidas puestas en marcha por otros ayuntamientos han sido mucho más rápidas, más eficaces. Por ejemplo, ayuntamientos como Bilbao, Barcelona, como Valencia, desde el primer momento han puesto en marcha, bueno, han contratado más personal para tener medios para ayudar. Nosotros hemos tardado 3 meses en reaccionar. Eso es algo bueno, que hay que reflexionar. Nosotros lo hacemos desde una crítica constructiva porque consideramos que comparándolo como han hecho otros ayuntamientos, pues quizá esta ciudad, los ciudadanos hubieran estado mejor atendidos si la reacción hubiera sido mucho más rápida, si hubiera tenido mayor interés en de verdad resolver el problema. Es triste ver las colas de ciudadanos para pedir alimentos. Bueno, gracias a la solidaridad, gracias al voluntariado, gracias a esas ONGs que lo han dado todo también para poder repartir alimentos a los ciudadanos. Y el ayuntamiento, bueno, ha estado ahí, pero no ha sido el impulsor de ello. Yo creo que, como en otros ayuntamientos, quien ha cogido la bandera de controlar y de gestionar para que la ciudadanía no le falte alimentos, ha sido el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tenía que haberse puesto al frente. De hecho, bueno, por dar un dato, el 80% de los recursos que se han tenido de alimentos han sido gracias a la solidaridad de la gente. El 20% ha sido del ayuntamiento. Por tanto, todo eso hay que reflexionar. ¿Por qué hay que reflexionar? Pues hay que reflexionar para que si vuelve a ocurrir, que Dios no lo quiera, pero puede que pueda ocurrir, porque esto ya
bueno, todos los indicadores nos dicen que nos tenemos que preparar porque lo que pueda venir en el futuro, bueno, pues tenemos que tener trabajado ya y puesto en plaza un plan de contingencia. Nosotros el otro día en la Comisión de Bienestar Social presentamos una moción precisamente para impulsar, para tener ya previsto un equipo y tener todos los medios necesarios para, en caso de que ocurra algo así, lo tengamos ya todo previsto. Bueno, pues, ¿qué hizo el Partido Popular? Lo votó en contra. ¿Incomprensible? Pues sí, es incomprensible. ¿Por qué es incomprensible? Pues porque estamos viendo como otros ayuntamientos ya lo tienen, ya están trabajando. Nosotros ahora mismo, para la reactivación económica y social de esta ciudad, ahora mismo no tenemos nada. No tenemos nada. Hemos tenido esa mesa de debate, hemos tenido esas comisiones, hemos hablado, han venido muchísimos sectores empresariales, sociales, que han aportado sus propuestas digamos, de reactivación. Pero ¿hay algo? No hay nada, ahora mismo no hay nada. Por eso yo creo que el equipo de gobierno tiene que darse cuenta de que tiene que estar a la altura. Somos una ciudad importante, una ciudad con muchas necesidades y para eso hace falta coger ese pulso, hay que trabajar y nosotros siempre de la oposición, del Grupo Socialista, estaremos siempre al lado del equipo de gobierno porque para nosotros lo importante es los ciudadanos, no la política, los ciudadanos. Y lo hemos dicho desde el primer momento, aquí de lo que se trata es que todos nos unamos para trabajar y para aportar y en eso estaremos y seguiremos estando. Daré ahora la palabra a Carlos por si quiere contestar a Begoña, pero antes quiero conocer la opinión de Eduardo Zorrilla como portavoz de Adelante Málaga. Eduardo. Gracias, David. Bien, esta es la primera tertulia en la que yo participo. Creo de las primeras, si no la primera que se ha celebrado, y yo creo que lo primero, por tanto, es obligado hacer un reconocimiento, un recuerdo sentido a todas las malagueñas y malagueños que han fallecido, a todas las víctimas en esta pandemia, algo que comparten a buen seguro mis contertulios. Las condolencias también a la familia, nuestro ánimo también y solidaridad con los muchos enfermos y enfermas, algunos de los cuales pues siguen todavía luchando contra las secuelas de esta enfermedad. Y yo creo que también es justo y es necesario hacer un reconocimiento y homenaje a las trabajadoras y trabajadores sanitarios, pero no solo al sector sanitario, a todos los sectores esenciales que han seguido trabajando durante esta pandemia, en la alimentación, en el transporte, en la logística, en los cuidados, en la ayuda a domicilio, en la comunicación también fundamental, que se ha visto fundamental en todo este tiempo, y un reconocimiento de verdad muy grande a la ciudadanía malagueña en general, porque ha afrontado de una manera ejemplar esta crisis sanitaria y el confinamiento que ha traído, hasta un punto en que quizás no lo hubiéramos imaginado. Yo al menos era escéptico, viendo meses antes cómo estaba haciendo el confinamiento en China, de que algo así fuéramos capaces de hacer los españoles y las españolas. Y hemos sido capaces. Y me disculpa, siempre se decía que de esta crisis había que sacar algo positivo. Claro. Yo creo que Begoña y Carlos hablan, por ejemplo, del voluntariado y del tejido asociativo de la ciudad, y otro de los aspectos positivos es la respuesta ciudadana, sin duda. Y más cuestiones, sí, sin duda. Y yo creo que eso tenemos que ser conscientes en toda la ciudadanía, porque yo creo que hemos demostrado un valor y un esfuerzo que nos debe de hacer sentir orgullosos a los malagueños y malagueñas y a los españoles y españolas en general. Bien, desde el principio de esta pandemia, esta crisis sanitaria, no solo sanitaria, sino la crisis económica y social que ha conllevado, desde el grupo municipal lo hemos querido enfocar nuestro trabajo de una manera constructiva, tal como tú reseñabas, David, con lealtad total, en el convencimiento de que en una situación de emergencia como esta teníamos que acercar todos el hombro para intentar salir entre todos y entre todas de esta situación. Esta crisis sanitaria y la crisis económica y social que ha conllevado, y eso sigue todavía plenamente vigente, para salir de ella va a necesitar el esfuerzo de todas y de todos. Pero también va a necesitar el que tomemos nota de lo que nos ha enseñado esta experiencia, lo que tú estabas mencionando. Y nos señalabas el valor
de la cooperación no solo social, de entidades sociales, sino de la cooperación a nivel individual. Muchos vecinos y vecinas han ayudado a sus vecinos mayores que no podían hacer la compra o con otras tareas distintas. El valor de la cooperación se ha mostrado esencial, viniendo a demostrar algo que ya nos hablan pues los expertos, los historiadores, los antropólogos, que desde siempre las sociedades que mejor han resistido todas las emergencias han sido las que más y mejor han cooperado. Y eso es algo que se ha puesto en evidencia ahora. El valor del trabajo. Yo creo que nunca como ahora ha estado tan prestigiado los trabajadores y trabajadoras, no solo sanitarios, sino de muchos sectores, de las cajeras de los supermercados, etcétera, todos los que he nombrado antes y muchos más que no me da tiempo a nombrar. Y nunca como ahora ha quedado tan en evidencia que quien sostiene una sociedad son los trabajadores y trabajadoras. Quienes crean la riqueza de una sociedad son los trabajadores y trabajadoras, que cuando se paran por los motivos que sea, pues es cuando surgen las dificultades. Otra enseñanza de esta crisis yo creo que ha sido el valor de los cuidados, la importancia de los cuidados de las personas de nuestro entorno y también la importancia de poder conciliar esos cuidados con el trabajo y la dificultad que ello conlleva. Algo que no es nuevo, que las mujeres nos venían advirtiendo desde hace ya años y décadas, que muchos se han dado cuenta ahora de esto, pero yo creo que esa enseñanza sí la debemos de sacar ahora. Y también creo que esta crisis ha puesto en evidencia nuestras carencias como sociedad y como ciudad. Y eso tenemos que tomar nota para intentar mejorar la realidad, porque no se trata solo de volver a la normalidad como hablamos, sino que podemos mejorar de esa normalidad. La normalidad no debe de ser el punto del que veníamos, sino que hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar. ¿Y qué creo yo que ha mostrado en la ciudad de Málaga? Pues yo creo que nos ha enseñado que tenemos unos servicios sociales débiles, necesarios de reforzar. Que esta situación se ha enfrentado, como decía mi compañera Begoña, gracias también y sobre todo al trabajo de las entidades sociales que han hecho un esfuerzo enorme, donde ha participado el ayuntamiento, como era su obligación, desde luego, coordinando y intentando pues ordenar todo esto. Pero que eso muestra también, ese trabajo es fundamental y debe de seguir existiendo, pero muestra que tenemos que reforzar los servicios sociales con mucho más personal, de contratación directa, y corregir la línea de privatización de estos servicios sociales que se venía afrontando en los últimos años. Creo que también se ha demostrado en Málaga, nos hemos dado cuenta de que tener un modelo productivo excesivamente dependiente de un solo sector, en este caso del turismo, un sector muy frágil, cuando surge cualquier emergencia, pues es una debilidad. Y así se ha demostrado. Y necesitamos reconstruir un modelo productivo que no sea dependiente del turismo. El turismo tiene que seguir existiendo y va a seguir siendo esencial en la economía malagueña. Pero tenemos que fomentar otros sectores también, más basados en la investigación, en el desarrollo, en sectores que crean mucho valor añadido. Yo creo otra enseñanza, la necesidad de corregir defectos en la ordenación de nuestra ciudad, en el urbanismo de nuestra ciudad. Se ha demostrado que la carencia de espacios libres, de espacios para el esparcimiento público, pues es un problema no solo de calidad de vida ciudadana, como siempre se ha señalado, sino un problema incluso desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Los expertos y los estudios científicos que ya se están avanzando y ya se están realizando, algunos de ellos muy interesantes, ponen de manifiesto una relación lineal, directa, entre mayor densidad de población, mayor o menor existencia de zonas de esparcimiento con mayor velocidad de la propagación del virus, de este virus o de los que pudieran venir. Es necesario una ciudad más esponjada, con más espacios libres. Hemos visto que cuando se comenzó la desescalada y se empezó a permitir el pasear a ciertas horas del día y practicar deporte, se producían grandes aglomeraciones en zonas de la ciudad como los paseos marítimos, porque son las únicas en la ciudad, porque en muchos barrios, en distritos enteros como Carretera de Cádiz, Cruz de Milladero, no existen esos espacios libres y la gente pues lógicamente iba a los espacios libres existentes, a los paseos marítimos. Tenemos que mejorar esa ordenación del territorio, igual que tenemos que mejorar también la movilidad, hacia una movilidad más sostenible, más eficaz y más eficiente, y también más segura desde el punto de vista sanitario. Con este convencimiento y con el convencimiento de que teníamos que tomar nota de esta experiencia y sentar las bases y sentar los consensos necesarios para reconstruir la ciudad de Málaga una vez pasara la pandemia
en unas bases sólidas que nos permitieran superar esta realidad, pues el 24 de abril dirigimos un escrito a todos los grupos políticos, a todos los portavoces y también a la alcaldía proponiendo un gran pacto por Málaga. Un pacto que contara con la participación de las fuerzas políticas, con representación en el ayuntamiento, pero también las fuerzas económicas, empresariales y sindicales, las fuerzas sociales, entidades vecinales, federaciones de asociaciones de vecinos, de consumidores, de la universidad, etcétera, para debatir esos grandes elementos sobre los que se debe basar la reconstrucción de nuestra ciudad y la reconstrucción de ese modelo productivo que nos haga menos dependientes y más fuertes ante las situaciones que puedan venir y sobre todo basado pues en empleo más estable del que tenemos, en salarios más dignos y también que disminuya la desigualdad, porque creo que también, y termino con eso, una de las enseñanzas en nuestra ciudad, en Málaga, ha sido la enorme desigualdad que tenemos, que se ha demostrado pues en multitud de personas que viven de la economía informal y que se han visto sin medios de vida y dependientes del reparto alimentario, o incluso en los menores, en los escolares, que la brecha digital pues no le ha permitido pues afrontar las clases y demás como lo han hecho otros de sus compañeros. Esa desigualdad en Málaga, Málaga es una de las ciudades más desiguales de España según muchos informes, algunos de ellos municipales. Tenemos que solventarla si queremos pervivir como sociedad y como una ciudad fuerte y del siglo XXI. Podéis intervenir si queréis, no es necesario que yo dé la palabra, pero ahora sí, por alusiones directas al equipo de gobierno. Carlos, han hablado, entre otras cosas, de unos servicios sociales desbordados, decía Begoña, debilitados, era el calificativo que le ponía Eduardo. Decía también que la desigualdad se ha acrecentado aún más, falta de liderazgo, que no se han recogido las propuestas de la oposición. Pues no sé un poco la opinión o la respuesta más bien por parte del equipo de gobierno. Bueno, tengo que decir en primer lugar que varias cuestiones. Imaginemos las ayudas que se dan en situaciones normales, sin una pandemia mundial como la que hemos recibido, donde de la noche a la mañana nos veíamos todos encerrados y sin posibilidad de tener actividad, digamos, en la cotidiana, ¿no?, en los negocios. Imaginemos todas las ayudas que se dan a lo largo de un año. Bueno, imaginemos que esas ayudas se duplican en número a lo largo de un año. Bueno, pues imaginemos ahora que esas ayudas duplicadas en un año se dan en solo 3 meses, que es el volumen de esas 20.000 ayudas que he comentado en mi primera intervención que se ha tenido que dar. Evidentemente, cualquier administración se ve desbordada en estas cuestiones, especialmente las municipales, que yo creo que ha sido la única que desde el minuto 1 ha estado atendiendo, si no telemáticamente, a través del teléfono, de forma presencial, a todas las cuestiones que se iban suscitando, porque el resto de administraciones estaban cerradas, y hay que decirlo así. Nos ha costado en muchas ocasiones tener recursos de otras administraciones, como puede ser la central. La primera ayuda que nos llegó del Gobierno central llegó el 28 de abril, que fue el Fondo de Garantía Social, por 1,9 millones. He comentado antes los 8 millones que llevamos gastados a nivel municipal. 1,9 millones de una administración que tiene mucha más capacidad económica que nosotros, que es el Gobierno central. Hablamos de 1 mes y medio después del inicio de la pandemia. Pero es que llevamos más de 100 días y seguimos reclamando incomprensiblemente los 8.000 alcaldes, los 8.000 municipios de España, seguimos reclamando de todos los colores políticos que nos permitan utilizar los ahorros que tenemos para poder seguir afrontando esta pandemia con ayudas sociales y con ayudas económicas para la reactivación que se ha comentado aquí. A día de hoy tenemos la callada por respuesta, nadie lo comprende. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo solamente permiso al Gobierno central, al Gobierno del señor Sánchez, para que nos permitan utilizar esos ahorros. ¿Cuántos días deben de pasar más de los 100 días que llevamos ya para que se nos permita utilizar lo que en justicia son nuestros ahorros para poder atender la llamada de las familias a las puertas de los ayuntamientos? Se ha comentado también la ayuda del tercer sector, que yo en mi primera intervención también he alabado. Ese trabajo de forma solidaria de todo el tercer sector que hemos incrementado, ayudándole, reforzando su atención para que pudiéramos llegar a más.
incomprensiblemente, me gustaría que me respondiera la señora Begoña, mi compañera Begoña, por qué el gobierno de Sánchez ha decidido de forma unilateral reducir las ayudas a la ONG. Preguntémosle a Cruz Roja, a Cáritas, a todas esas entidades que han dado el paso firme en los peores momentos de pandemia, por qué se les anuncia por el ministerio, que por cierto dirige el señor Pablo Iglesias, por qué se le ha decidido unilateralmente reducir las ayudas. No lo entendemos. Pero en cualquier caso, de previsión, de ninguna manera. Ha habido un refuerzo que hemos tenido al 010, ha habido un refuerzo en hora extraordinaria a todo el personal de servicios sociales, ha habido una contratación extraordinaria que se ha hecho a servicios sociales, todo eso para atender a esa grandísima llamada que nos ha llegado, esa grandísima demanda que nos ha llegado a los servicios sociales. Y por supuesto escuchar a todos, y lo hemos hecho en los foros, no solo a los grupos de la oposición, que han votado favorablemente y que agradecemos que arrimen el hombro en los peores momentos a la hora de aprobar una modificación presupuestaria. Entiendo yo que la modificación y el contenido de esas modificaciones serían del agrado de todos cuando se ha aprobado y se ha apoyado por todos. Evidentemente, de alguna manera, en el camino de lo positivo estaríamos cuando proponíamos esas modificaciones. Y digo escuchar en los foros porque hemos establecido canales de comunicación con todos los sectores en diferentes reuniones que hemos tenido, participación muy interesante del sector social, el sector productivo, el sector económico, el sector productivo, el sector urbanístico, para de alguna manera poner las ideas de todos en común acuerdo para a todas las administraciones requerirle el esfuerzo necesario para recuperarnos, como se ha comentado aquí, de una crisis que todavía no ha pasado. Todavía tenemos la demanda y la necesidad llamando a nuestras puertas. Lo que queremos de todo es arrimar el hombro, es que todas las administraciones, todos los grupos políticos colaboremos de alguna manera en poder atender esa demanda y que no sea en la búsqueda de el rédito político. Entiendo que no debe haber rédito político cuando todos debemos de estar arrimando el hombro en esta cuestión que nos es fundamental para poder salir victoriosos de esta crisis. Begoña. Bueno, pues escuchando al señor Conde, bueno, pues me recuerda un poco la posición que toma su jefe de fila, el señor Casado, donde se ha dedicado en esta crisis sanitaria a combatir a un ejecutivo de un gobierno progresista en vez de combatir a una pandemia tan grave como es la pandemia del COVID-19. Es triste ver cómo quien gobierna esta ciudad y forma parte del equipo de gobierno de esta ciudad, el señor Conde como concejal de Hacienda, bueno, pues su respuesta a la reflexión que ha hecho esta concejala, siempre desde una posición positiva y constructiva, y sobre todo poniendo el acento donde hemos fallado y donde tenemos que mejorar, bueno, pues lo que hace el señor Conde es, en vez de asumir bueno, pues responsabilidades y decir, oye, pues sí, quizá teníamos que haber ido un poco más allá o teníamos que haber hecho esto, lo que hace es, bueno, pues tirar para arriba y acusar. ¿A quién va a acusar? Hombre, pues va a acusar al gobierno de Pedro Sánchez, porque gobierna un gobierno progresista. Si fuera el señor Rajoy quien estuviera gobernando hoy en Madrid, pues el señor Conde, desde luego, ni haría referencia al señor, no haría referencia, porque además eso lo hemos visto. Mientras gobernaba el Partido Popular en Madrid, este ayuntamiento, el equipo de gobierno, el Partido Popular, no se ha acordado de exigirle nada al gobierno del señor Rajoy, necesidades de esta ciudad, y ahora, bueno, pues como gobierna un gobierno progresista, sí hay que empezar a reclamarle. Yo lamento profundamente, de verdad, que se estén utilizando estos argumentos en vez de esforzarse en trabajar y en ayudar a las familias que peor lo están pasando. Yo he dicho antes de que las familias se han tirado días y días llamando por teléfono porque no podían contactar con los servicios sociales para poder recibir alimentos. Es algo muy grave, es muy grave. Esta concejala ha recibido miles de llamadas, muchas llamadas ha recibido de carretera de Cádiz pidiendo por favor si podían llevarle alimentos. Y hemos hecho
la coordinación y hemos llamado al concejal de distrito, hemos hablado con el no directo de distrito, porque ahora no es técnico asesor del concejal, para que tomaran nota de que estas familias necesitaban alimentos. Yo creo, señor Conde, que su argumentación de verdad se cae por su propio peso. Y se lo voy a decir por qué. Porque usted en esta crisis sanitaria lo único que se ha dedicado es a reclamar al Gobierno central algo que es verdad que todos los ayuntamientos a través de la FEN están pidiendo, que es poder disponer del remanente de tesorería de los ayuntamientos. Claro. Que por otro lado hay que recordarle, que ya se lo hemos recordado, que fue precisamente el señor de la Torre, que en aquel entonces era senador, el que aprobó que precisamente los ayuntamientos no pudiéramos disponer de estos remanentes, solamente el 20%. Pero lo más grave de todo, y el cinismo, yo creo, y hay que decirlo así, es que cuando ya entramos nosotros en el gobierno, llevamos los compañeros diputados nacionales, llevaron una iniciativa para que se pudiera tener y disponer de esos remanentes de tesorería. ¿Y saben ustedes lo que hizo el Partido Popular? Votó en contra. Es decir, el señor Conde hoy está reclamando al Gobierno central que pueda disponer de remanente de tesorería cuando se pidió mediante una moción en el Congreso de que efectivamente los ayuntamientos pudieran tomar ese remanente. Y votaron en contra. Por tanto, yo creo, lo que yo creo que hay que ser serios. Hay que ser serios. Y la seriedad está en que cada uno tiene sus competencias. Cada uno tiene sus competencias. Y lo he dicho antes, el Gobierno central ha destinado millones de euros a las comunidades autónomas. 1,9 para Málaga entera. 30 millones de euros, 30 millones de euros. 300 millones de euros, 16.000 millones de euros ha destinado a las comunidades autónomas para que esas comunidades autónomas manden dinero a sus ayuntamientos. Málaga capital, 1,9. ¿Y qué es lo que ha recibido el Ayuntamiento de Málaga? 1,9 millones de euros. Por tanto, lo que hay que exigirle a la Junta de Andalucía es que del dinero que destina el Gobierno central, Málaga tiene que recibir mucho más dinero. Por tanto, esa es la reflexión que hay que hacer. Yo creo, señor Conde, que usted lo que tiene que pensar es que usted es concejal del Ayuntamiento de Málaga y usted se debe, lo del recorte de la ONG, usted se debe a atender las necesidades que tienen los ciudadanos de Málaga y tiene unos recursos a los que puede atender. Y lo utilizamos. Y le voy a decir una cosa, fíjese, hasta la plataforma Málaga sin hambre hace unas semanas decía de que no estaban teniendo las ayudas que esperaban de este ayuntamiento. Claro. Por tanto, señor Conde, reflexione. Los ayuntamientos lo que quieren ser a sus concejales y a su equipo de gobierno que se dedique a trabajar por sus ciudadanos, que para eso nos han elegido. Y eso es lo que usted tiene que hacer. A la Junta de Andalucía usted no le reclama nada. A la Junta de Andalucía, que está haciendo recortes en educación, en sanidad, está habiendo recortes de todo tipo y ustedes están sumamente callados porque no les interesa atacar a la Junta. No me ha contestado al recorte de la ONG. Los recortes, señor Conde, los recortes que ustedes están haciendo, ustedes no están ayudando ni al sector empresarial, ni están ayudando a las ONGs, que lo están dando todo por esta ciudad. Y gracias a ellos, hoy muchos ciudadanos han podido tener una bolsa de alimentos. Yo lo único que le digo, señor Conde, que a la fecha de hoy, no hemos hecho nada. A la fecha de hoy no tenemos ni un plan de reactivación económica y social en esta ciudad. No está aprobado. Si no nos dejan el dinero para poder aprobarlo. Bueno, pues pregunte usted a Sevilla, a Madrid, a Montero, a Barcelona, a Bilbao, a Mijas. Pregunte usted. Señora Medina, pero si usted se ve incapaz, señor Conde, si este gobierno se ve incapaz. Mañana tenemos comisión de la FEN otra vez para reclamar lo mismo. Mire usted, el presidente de la FEN lo ha dicho muy claro. El presidente de la FEN ha dicho muy claro. Estamos trabajando muy bien con el Gobierno central, que jamás en la vida un presidente del Gobierno ha recibido a la FEN como lo ha recibido este Gobierno. Abiertamente a su gobierno. No, señor. Critica abiertamente la falta de respuesta. No, yo estoy mintiendo. Yo voy a terminar. Yo lo que no quiero, desde luego, mire, no quiero trasladar a la ciudadanía, de verdad, esta sensación que me parece que es negativa. La ciudadanía lo que tiene que ver es que estamos trabajando y queremos trabajar.
y que quien tiene la responsabilidad tiene que dar todo de sí. Y si no es capaz de llegar porque no tiene ideas y porque no sabe hacerlo, que pregunte a Ayuntamientos de Barcelona, Claro. de Madrid, de Sevilla, que están trabajando, que se están tienen coordinando, dificultades, que igual tienen nosotros, sus planes y que planes reclaman aprobados. al gobierno Lo central. que se trata es que ustedes pregunten. Y si no, Señora tienen Medina, al grupo de la oposición dispuesto 48 a millones. trabajar, a colaborar. Señor Conde, lo importante No nos son dejan. nuestros ciudadanos. Y ustedes, señor Conde, lo que tienen que ponerse a trabajar. No nos dejan llegar a más. Se tienen señora que poner Medina. ustedes a trabajar. No nos dejan llegar a más por Los ciudadanos culpa quieren del respuestas. señor Sánchez, que no Quieren- nos permite el señor utilizar, Sánchez no gobierna en esta ciudad. los remanentes. El Lo sabe señor perfectamente de la Abel Torre, Caballero, el señor de todos la los Torre. alcaldes y alcaldesas de España Me parece una reclamando lo falta mismo. de respeto, señor A mí Conde, lo que me le estamos gustaría- dando a los espectadores No, que hombre, usted con no. esta interrupción. Estamos- Me parece una falta de respeto y yo creo que no es hablando. eso lo que Me debemos hacer. gustaría Estamos hablando también los dos, intervenir. Estamos en un debate Bueno, y pero es usted ha que- llamado de cinismo antes de mi intervención. No, por Dios. claro, he dicho cinismo Sí, cuando está pidiendo claro. una cosa que usted votó en contra. Claro, Por eso he pero dicho que es cinismo. el cinismo es no Me- asfixiarnos con 48 millones que podemos utilizar y Me no podemos gustaría utilizar también gracias a su gobierno. Usted votó en intervenir. contra Vamos a de que escuchar, esto se vamos a pudiera Como han a hacer. Eduardo. intervenido mis Escuchamos también a contertulios en el Eduardo. segundo turno, me gustaría también decir algo y, bueno, intentar imponer un tono más sosegado y vamos a hablar de cuestiones de Totalmente fondo. de acuerdo. Así no Sí. utilizamos cinismo como palabra. Intentamos dejar el apasionamiento por un momento. Bueno, lo señalaba el propio señor Conde y nosotros, los grupos de la oposición, tanto el Grupo Socialista como el nuestro de Podemos e Izquierda Unida, apoyamos las modificaciones de los presupuestos, lógicamente. Se trataba de extraer más recursos de otros gastos que no iban a realizarse o que podrían prescindirse para afrontar necesidades primordiales ahora mismo en la ciudad y sobre todo en la ciudadanía, en la gente más necesitada. Y en eso han tenido nuestro apoyo, lo que es muestra de lo que hablaba de esa colaboración y de esa lealtad. Otra cosa es que podamos criticar que esos recursos pues sean insuficientes o que podían ser más, pero eso es normal en el debate. Nosotros tenemos una visión y creíamos que en algunas cuestiones se podía haber hecho un mayor esfuerzo. Es verdad lo que dice el señor Conde, que los ayuntamientos, no ahora en esta crisis, sino siempre, son la administración más cercana a la ciudadanía y por tanto la que atiende las necesidades más directas. Cuando un ciudadano o una ciudadana tiene un problema, no acude ni al gobierno central ni acude a su gobierno autonómico, acude a su ayuntamiento. Eso ha sido así toda la vida y esa es además la vocación de ser y la razón de ser de los ayuntamientos y por tanto pues han tenido que hacer frente de una forma mucho más directa que otras administraciones, no quiere decir que sea única, pero de una forma mucho más directa a esas necesidades acuciantes de la ciudadanía. Ahora bien, decir que no se ha hecho nada por parte del gobierno central o cifrar esa ayuda solamente en ese fondo social, en ese 1,8 millones de euros, yo creo que es un reduccionismo que además falta la verdad, hombre. No valoramos lo que es la aportación del gobierno central en cuanto a los ERTEs. Los ERTE han salvado a miles, cientos de miles de trabajadores, quizás millones, en España de ir al paro. Que en una situación como la crisis de 2008 muchos de esos trabajadores pues hubieran ido al paro con las políticas que se implementaron entonces. Y eso se ha sostenido con los recursos del Estado y se ha sostenido también y ha ayudado también a los propios ayuntamientos, propias empresas municipales o mixtas se han acogido a ERTE, por no hablar de muchísimas empresas privadas subcontratadas por los ayuntamientos, entre otros por el Ayuntamiento de Málaga, y que sostienen servicios que son municipales. Y gracias a los ERTE, pues no se han ido al paro esos trabajadores ni a la quiebra esas empresas, y eso ha costado miles de millones de euros. La moratoria en cuanto a las hipotecas, alquileres, desahucios, yo creo que ha sido una medida fundamental. Una medida de solidaridad que no se dio en 2008 y que ha supuesto pues que muchas familias y muchas pequeñas empresas pues no se vean en la calle sin posibilidad o no se vean con una demanda hipotecaria y con una amenaza de desahucio importante. Y por último, el ingreso mínimo vital, recientemente aprobado o últimamente aprobado, yo creo que es un avance sin precedentes en lo que es el sistema de protección social en España, en lo que es el sistema de estado de bienestar en España, que nos pone
en la senda, no vamos a decir al mismo nivel, pero nos pone en la senda de otros países europeos que cuentan con él desde hace años y que supone pues que el Estado no quiere que ninguna persona se quede atrás. Y ha tenido el apoyo no solo de los sindicatos, no solo de la fuerza de la izquierda, sino incluso también de los sectores empresariales, comprendiendo que era una medida que no solo salvaba a las personas, que era lo fundamental, sino que en buena medida salvaba también a la economía por proteger la capacidad de consumo. Yo creo que estas cuestiones son relevantes, son importantes y ojalá hubiera tenido el apoyo a nivel de Congreso de los grupos de la oposición de la derecha, Partido Popular y Vox, fundamentalmente, como ha tenido en el Ayuntamiento de Málaga el apoyo de los grupos de la oposición de la izquierda, las medidas adoptadas por el Gobierno municipal en Málaga de Partido Popular y Ciudadanos. Nuestra crítica al equipo de gobierno municipal, cuando ha existido y siempre dentro de la lealtad, ha ido enfocada en dos cuestiones. En un primer lugar, lo que mencionaba antes, de que algunas medidas han sido tímidas y podíamos haber ido más allá y haber destinado más recursos, pero por otro lado, y más de fondo, algo que mencionaba en mi primera intervención, nuestro convencimiento de que aquí no podemos plantear la salida de la crisis como volver a lo que existía, repitiendo los errores de la situación inicial que existía. Es verdad que queremos recuperar la actividad, recuperar la capacidad de consumo, recuperar pues la actividad económica, el empleo, etcétera. Pero tenemos la oportunidad, porque además hemos tenido las enseñanzas de las que hablaba antes, de corregir cuestiones esenciales de nuestro modelo productivo y de nuestro modelo de ciudad para poder mejorar. Y ahí creemos que, por ejemplo, en el urbanismo, ahora que se está reactivando la economía, volvemos a los proyectos de masificación que se habían planteado sin ninguna corrección y que además ha valido pues la crítica del propio Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano, un observatorio que es municipal y que ha puesto de manifiesto que se sigue planteando el urbanismo igual que hace décadas, como si no existiera la emergencia climática, que por cierto se aprobó una moción que presentó nuestro grupo Adelante Málaga. En el tema de movilidad, si bien hubo tímidos intentos de cambiar la movilidad hacia una movilidad sostenible durante la pandemia, esto se ha ido quedando postergado completamente conforme se ha reactivado el tráfico, hasta el punto de que las medidas han quedado en nada, ha quedado en un carril compartido entre bicicletas y vehículos de velocidad limitada a 30 que nadie cumple y que lo que está sirviendo es para poner en peligro a los propios ciclistas. Y me disculpa, pero lo último. No, que decía que el tema de urbanismo y el tema de la bicicleta son dos temas que tenemos previsto tratar, pero tenemos ya preparada la conexión con Noelia, no quiero hacerla esperar. Si tenéis algo más que aportar sobre el tema de... decir, las viviendas de uso turístico. Se está reactivando el uso de las viviendas de uso turístico y hay una reclamación, yo creo que justa y que nosotros también hemos hecho, no solo al Ayuntamiento, sino a la Junta de Andalucía, el Gobierno autonómico, que es el competente, para que igual que existen medidas sanitarias para los hoteles, que son justas y necesarias, se establezcan también para las viviendas de uso turístico, porque los vecinos que comparten la comunidad con estas viviendas están preocupados. Antes eran problemas meramente de convivencia, bueno, meramente importantes, pero de convivencia, y ahora es también de seguridad sanitaria, que es una cosa más seria. ¿Algo más, si queréis, sobre el resto de...? Insistir, y yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, en que necesitamos que los ayuntamientos podamos usar con todo nuestro legítimo derecho los ahorros acumulados de varios años para seguir atendiendo las consecuencias económicas y sociales de esta crisis y esta pandemia. Y eso son 48 millones que tenemos en el presupuesto, que de no hacerse nada por parte del Gobierno central, de no permitírsenos, tendrían que ir a amortización de deuda. Nadie entendería que amortizáramos deuda financiera de los bancos teniendo la demanda que tenemos ahí fuera. Por eso pedimos ya que no pasen ni un día más de los 100 que han pasado sin que el Gobierno tome cartas en el asunto y atienda esta petición de todos los municipios españoles. Nada más. Va a tener todo nuestro apoyo, Carlos. Pero de hecho, el origen de esto es la ley Montoro, que nosotros tanto combatimos. Totalmente de acuerdo. La ley Montoro, que y por cierto, para el endeudamiento, vamos a sumar la patrica también, que nos debe el Gobierno autonómico. Sí, y la PIE, la participación de ingresos del Estado, todo. Pero lo que quiero decir es lo nuestro, que son nuestros ahorros, no pedimos dinero, lo nuestro, que son nuestros ahorros, que nos permitan utilizarlo. Que esa ley es de hace ya más de 8 años.
dejémosla ya aparte, que fue para otros motivos distintos. Bueno, ya estamos en otra Desde historia. mi punto de vista nunca estuvo justificada. Bueno, ahora, pero ya ahora mucho para menos. otros motivos distintos, para el autoordenamiento que teníamos todas las administraciones públicas, también el Ayuntamiento de Málaga. Yo lo único ya que, la quitamos. Claro, yo lo único que tengo que decir en este tema es que efectivamente todo lo que queremos es que todos los remanentes de tesorería lo pudiéramos utilizar, obviamente, pero no tendríamos este debate si en su momento el Partido Popular hubiera aceptado la propuesta que hizo el Grupo Socialista para poder disponer de ese remanente y hubiéramos evitado todo lo que estamos evitando. Pero también hay que reflexionar sobre cómo gastamos el dinero de los ciudadanos. Es decir, tenemos un presupuesto y tenemos unos gastos que gestiona este ayuntamiento, en que nosotros muchos de estos gastos que tiene este ayuntamiento entendemos que se podían suprimir y desde luego dedicarlo más a algo tan fundamental como es las ayudas a las familias, como es también la reactivación económica y a nuestro sector productivo. Eso es lo que hay que hacer y por tanto, bueno, hay que ver que efectivamente los ingresos y las tasas y los impuestos que pagan nuestros ciudadanos se redistribuyan de manera eficaz, desde luego donde más se necesita, algo que nosotros en todos los presupuestos nos quejamos de que no se hacen como se deberían de hacer para que de esa manera llegara mejor a todos los ciudadanos. Retomamos después si queréis el asunto, pero no os quiero hacer esperar más a Noelia Losada, que ya está al otro lado del teléfono. Noelia, muy buenas tardes. En primer lugar, pedirte disculpas doblemente por no podernos acompañar aquí esta tarde por temas de aforo. Ya lo he explicado al comenzar el programa, pues al formar parte del equipo de gobierno entendemos que también Ciudadanos está representado. Disculpa por la espera y gracias, por supuesto, como no puede ser de otra forma, por habernos querido acompañar esta tarde. No podía ser de otra forma tampoco, como decía, porque bueno, es un tema que directamente pues afecta a Ciudadanos. Hablamos de la renuncia de Juan Casá y de una palabra, inestabilidad, que de nuevo ha vuelto a planear sobre el ayuntamiento. Ahí también hay discrepancias, no sé la postura del Grupo Municipal de Ciudadanos, que ahora en este caso pues se queda solamente contigo, con una concejala. Cuéntame cómo estáis viendo la situación tras la renuncia de Juan Casá. Bueno, yo creo que inestabilidad no existe. El pacto con el Partido Popular sigue siendo sólido por nuestra parte y el compromiso el mismo del primer día. Creo que ha sido un pacto que ha funcionado bien para esta ciudad y que estamos cumpliendo y por lo tanto yo inestabilidad no encuentro y máxime cuando tanto el Grupo Socialista como Adelante Málaga se han comprometido públicamente en no utilizar el voto de Juan Casá, del diputado no adscrito, para ninguna moción de censura. Por lo tanto, ahí se desvanece cualquier posibilidad de miedo que tuviera el Partido Popular para que Juan Casá forme parte de su equipo. Ya creo que con eso queda completamente fijada la postura de todas las formaciones políticas, que es no contar nunca con el voto de un tránsfuga. En este caso, además, se da la especial circunstancia de que bueno, pues todos hemos visto el escenario en el que hemos entendido que el señor Juan Casá subastaba su voto al mejor postor y eso, desde luego, los ciudadanos, pues igual que nosotros no debemos tolerarlo, tenemos que cerrar todas las formaciones políticas filas en torno a este tipo de comportamientos. La sociedad malagueña lo que nos demanda es que atendamos sus problemas cotidianos, de lo que estábamos hablando ahora, de financiar. Tenemos una crisis higiénico-sanitaria y una crisis económica a consecuencia de la primera, que nos demandan que atendamos los problemas que surgen, atendamos una reactivación económica que es importantísima y, desde luego, premiar el comportamiento de un tránsfuga con un sueldo más elevado no favorece ni la visión que tienen los ciudadanos de la política ni desde luego, favorece la imagen que de esta corporación o de diputación se puedan llevar. Noelia, es muy diferente la situación que queda en el panorama de la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento. Es una situación diferente porque un voto, en este caso el voto de Juan Casá, por ejemplo, para negociar unos presupuestos, como hablábamos anteriormente, puede ser decisivo. No sé si hay alguna condición, alguna línea roja o alguna premisa que el Grupo Municipal de Ciudadanos haya puesto al Partido Popular diciéndole por aquí no, y no sé si...
Nosotros lo hemos hecho público, no estaremos en un gobierno en el que esté el señor Juan Casá. Yo creo que a partir de ahí, evidentemente, sacar adelante unos presupuestos cuando no se tiene mayoría absoluta, pues requiere de negociaciones y requiere de contar con todas las formaciones. El voto del señor Juan Casá es tan importante como el voto del señor Zorrilla o el voto de cualquier otro de los concejales y, por lo tanto, pues yo creo que podemos llegar a consensos para aprobar tanto los presupuestos como cualquier otra ordenanza que necesitemos en el ayuntamiento. Se trata de que nos pongamos de acuerdo y estoy convencida de que seremos capaces porque ese es nuestro trabajo y esa es nuestra obligación. Ha sido un asunto, Noelia, el de Juan Casá, que ha llegado incluso hasta a nivel nacional, ¿no? No sé si hoy, como cada lunes, pues la comitiva, el Comité Ejecutivo de Ciudadanos tenía una reunión. Por cierto, enhorabuena, porque sé que uno de los temas que se ha tratado es ese diputado, ¿no?, que junto a la Alianza del Partido Popular se ha conseguido en el Parlamento Vasco, pero no sé si el asunto del transfugismo de Juan Casá se habrá tratado en esa Ejecutiva Nacional y si le han dicho algo. Todavía no. He intentado hablar con José María Espejo, pero no he conseguido hoy hablar con él. Están muy liados, pero bueno, estoy convencida de que mañana hablaremos. Hablamos frecuentemente sobre este tema y sobre otros. Hoy es el día postelectoral y había mucho que hablar sobre las elecciones del País Vasco y de Galicia. Precisamente veía los datos con tristeza que ha habido un 47% de personas que no han ido a ejercer su voto, ¿no? Por ello, pues hablaba, ¿no?, de volver a dignificar la política y no premiar este tipo de comportamientos para que la visión que tienen los ciudadanos de la política pues no haga que cada vez haya más desafección, ¿no?, y no quieran ni siquiera participar en unas elecciones. Pues Noelia, muchísimas gracias. No sé si antes de despedirla alguno de los acompañantes quiere decirle algo, o si no la despedimos y continuamos con el debate. Un saludo solamente, Noelia. Un saludo a Eduardo, que he escuchado a Carlos, ¿no? Sí, estamos aquí, Noelia. Vale, estamos pues fresquitos aquí en el balneario. Un saludo, Noelia. Un saludo, me alegro de escucharte. Pues Noelia, muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego, gracias a vosotros. Hasta luego, Noelia, muchísimas gracias. Bueno, decíamos, ¿no? Noelia hablaba de que ella no considera, ¿no?, que hubiese inestabilidad en el ayuntamiento. Yo sé que ahí también hay discrepancias con respecto a la posición del equipo de gobierno y al resto de partidos. Contadme, ¿cómo veis la situación en el ayuntamiento? ¿Ha terminado esto ya? ¿Está la situación pues tan tranquila o tan bien como parece que se ve? ¿O esto todavía aquí queda mucha tela que cortar, como se dice? De lo que mencionaba Noelia, en fin, con la que a pesar de nuestras diferencias, pues siempre tenemos un debate sosegado y muchos puntos también de coincidencia en múltiples cuestiones. Hay un punto en que difiero. El debate no se ha acabado porque Daniel Pérez o yo hayamos manifestado que no vamos a pactar con un tránsfuga, que lo hemos hecho y es cierto y es un compromiso. El debate sobre la posible moción de censura se acabó cuando el gobierno popular de la Diputación pacta con el señor Casá y le otorga la portavocía del equipo de gobierno en Diputación y unas retribuciones verdaderamente pues bastante bien servidas, ¿no? Y parece que Casá pues ya dilucida cuál va a ser su posición y su adhesión completa al Partido Popular, tanto en Diputación como en el Ayuntamiento. Es decir, quien ha pactado con un tránsfuga ha sido el Partido Popular. Y yo creo que es un ejemplo que no es edificante para la ciudadanía. En fin, por las muchas cuestiones que se han dicho, incluso desde que surgió la posibilidad, con el anuncio del señor Casá de la salida del Grupo Ciudadano, surgió el debate en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, se dijeron muchas cosas acerca de lo negativo que sería cualquier acuerdo con un tránsfuga, cuando entonces muchos pensaban que ese acuerdo se iba a dar con el Partido Socialista y con nosotros, y a esos argumentos me remito para decir que el acuerdo con ningún tránsfuga por parte de ningún partido político le hace un nulo servicio a la democracia, y yo creo que se lo ha hecho un nulo servicio a la democracia el Partido Popular, en este caso pactando con el señor Casá. Begoña.
Sí, bueno, cuando conocimos la salida del señor Casada, desde luego desde el Grupo Municipal Socialista nosotros no entramos en absoluto en hacer ningún tipo de valoración en cuanto a la posibilidad de esa moción de censura. De hecho, se nos criticó porque no hablábamos de esa posibilidad, porque para nosotros lo más importante del Grupo Municipal Socialista era trabajar y poner todo nuestro esfuerzo por combatir esta crisis y esta pandemia que sufre la ciudad y que, por tanto, todo nuestro esfuerzo tenía que ir enfocado en trabajar y en colaborar con el equipo de gobierno para salir lo antes posible de esta situación. Lo que sí podemos decir es que, hombre, nos ha sorprendido el interés tan, bueno, pues que ha tenido el Partido Popular en cerrar el que garantizar tener una estabilidad más en el Ayuntamiento de Málaga que en la Diputación, porque realmente en la Diputación el voto del señor Casal no es relevante, puesto que no significa el que pueda perder o ganar una votación, pero sí lo tiene en el Ayuntamiento de Málaga. Y lo cierto de esto es que en plena pandemia, donde hemos hablado hace un momento de la situación en la que están atravesando tantos ciudadanos, donde tantas familias han quedado sin empleo, hombre, que este ayuntamiento se haya dedicado a negociar con el señor Casá para cerrar un acuerdo en el cual, bueno, pues ha salido muy bien beneficiado, obviamente, porque va a ganar más de 90.000 euros al año, donde además, curiosamente, es algo incomprensible cómo va a ser portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular sin formar parte del equipo de gobierno popular. En fin, es una situación de verdad que sorprende muchísimo que se haya dado y desde luego pues sí que es verdad que ha sido muy criticado. Yo creo que todos los partidos políticos que hemos firmado el pacto anticorrupción, antitransfugismo, perdón, deberíamos de cumplirlo todos, porque todos en todos nuestros partidos hemos tenido casos y lo cierto es que desde el año 2010 que fue la última comisión que se celebró y no se ha vuelto a celebrar, creo que hay que volver a retomarla y tiene que terminar estos casos donde un concejal que forma parte y se presenta por un partido político se marcha y que después le da el voto a otro grupo político, bueno, pues nos parece que debería de ser de que cuando uno no quiere estar en el partido político al que se presentó, por diferencia de todo del tipo que sea, debe dejar su acta de concejal. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Tiene que dejar su acta de concejal y que sea el siguiente, porque si se va es porque no está de acuerdo con la línea a seguir de su partido político y por tanto creo que esa es la opción. Otra cosa diferente es que uno se vaya pues porque resulta que ha hecho algo que no es para que se le expulse y entonces entienda de que no tiene por qué irse y quiera seguir trabajando por su pueblo, ¿no? Eso es algo diferente, pero desde luego sin formar parte del equipo de gobierno, sin tener mayores ingresos del que tenía cuando estaba en ese momento como concejal y que por tanto, insisto, yo creo que todos tenemos que hacernos reflexionar de que estos casos tienen que terminar y que por tanto no se puede mercadear un voto para beneficiar a uno o beneficiar a otro. En el caso de Málaga, en el caso del señor Casal, la verdad que la preocupación es el hecho de que el alcalde de esta ciudad y el señor Bendodo, pues en este momento tan crítico como es, en una pandemia tan grave como la que estamos pasando, pues le ha estado dedicando todo su tiempo a negociar y a cerrar un acuerdo con el señor Casal. Carlos. Bueno, a mí me sorprende escuchar algunas afirmaciones que se hacen con cierta ligereza, ¿no? Escuchaba a la señora Medina decir, y yo creo que todos los partidos deberíamos, decir, aquí tenemos un refrán en Málaga que viene con los espetos, dice, arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Y resulta que, bueno, ejemplos hay muchos, pero yo me voy a centrar en uno muy cercano, que es el municipio vecino de Torremolinos, donde el Partido Socialista pues decide acoger en el seno de su gobierno para dar estabilidad a un exconcejal del grupo Ciudadanos y también a un exconcejal del grupo Vox. Ahí, arrimar el ascua a su sardina. Insisto,
Yo tengo que decir que el señor Casá, ni antes de separarse del Grupo Ciudadanos, ni después, sin haber cerrado nada, ha modificado sus planteamientos respecto a las políticas que estamos desarrollando como gobierno. La estabilidad, como decía la señora Losada, ha sido la reinante en todos aquellos asuntos que hemos estado llevando a aprobación. El señor Casá ha estado votando en consecuencia a sus planteamientos, los de siempre, ni uno más ni uno menos. Este equipo de gobierno, en la pasada legislatura y en esta legislatura, ha dado sobradas muestras de diálogo con todas y cada una de las formaciones políticas, con todos y cada uno de los concejales, incluidos los no adscritos. Y recuerdo al señor Espinosa en la pasada legislatura donde había acuerdos que votaba a favor. Quiero decir que en este sentido la estabilidad es lo que como equipo de gobierno vamos a querer garantizar en todo momento. El que podamos aprobar unos presupuestos en tiempo y forma, el que las ordenanzas fiscales se aprueben en tiempo y forma, el que no se bloqueen de forma caprichosa en algunos casos acuerdos que suponen inversiones urbanísticas importantes en este ayuntamiento. En este sentido nosotros lo hemos tenido claro desde el minuto uno, que la estabilidad que nos venía dando el señor Casá antes y después viene siendo la misma. Aquí no hay inestabilidad. Hablar, como se ha hablado aquí, que hemos dedicado nuestros esfuerzos a negociar con el señor Casá, cuando he demostrado en el anterior punto dónde estábamos trabajando en todo momento como equipo de gobierno. En todo momento como equipo de gobierno. Es más, ha sido la propia señora Losada, del Grupo Ciudadanos, la que ha deslizado la cuestión de que el puesto o la ubicación o el futuro del señor Casá se estaba subastando. Yo me pregunto si es que sabe algo más de lo que pudieran haber estado haciendo en momentos de pandemia, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Adelante Málaga. No he sido yo, ha sido la señora Losada la que ha hablado de subastar el futuro del señor Casá. Aquí hemos estado ofreciendo esa estabilidad necesaria con acuerdos que a veces son de gobernabilidad, acuerdos que a veces son de forma puntual. Aquí no hay una cuestión que no nos llame más la intencionalidad del equipo de gobierno que el garantizar que la ciudad de Málaga no se pare, no se ralentice, como en algunas ocasiones nos hemos encontrado en la anterior legislatura. Buenas palabras de todos, pero en cuestiones trascendentales en muchas ocasiones se nos ha frenado o cuanto menos se nos ha ralentizado. Por lo tanto, lo que pido es cordura en los planteamientos del Grupo Socialista cuando se habla alegremente de esta cuestión del señor Casá, cuando, por un lado, en Torremolinos, pues se sigue haciendo lo propio y, por otro lado, desliza la señora Losada, que no lo he hecho yo, que se ha estado pues negociando o subastando el futuro del señor Casá. Vamos a escuchar enseguida la opinión de Eduardo y de Begoña también si quiere aportar algo, pero vamos a beber un poquito de agua antes. Ahora ya sí, retomamos el tema de Juan Casá y escuchamos la opinión de Eduardo. Eduardo, adelante. Sí, solamente un apunte. A raíz de la pregunta que se hacía mi compañero Carlos Conde por las palabras de Noelia, que hablaba de que el señor Casá podía haber estado subastando su apoyo, y se preguntaba Carlos que nosotros sabríamos, los grupos socialistas... Yo iba a ello Adelante también Málaga, ahora, porque... Pues contestarle muy brevemente. Nuestra postura ha sido la misma que desde el minuto uno. Cuando el señor Casá salió del Grupo Ciudadanos y a mí me preguntaron como portavoz de mi grupo qué pensábamos sobre una posible moción de censura, nuestra respuesta es que ni nos lo planteábamos, que nuestra única preocupación era salir de la situación económica y social tan grave en que se encontraba la ciudad y gran parte de la ciudadanía malagueña. Y la misma posición que manifesté en aquel entonces, allá por el mes de marzo, finales de marzo, primeros de abril, es la que seguimos manteniendo ahora. Sí, yo un poco lo mismo, lo he dicho antes, nosotros ya lo dijimos y se hizo público, ¿no? Nosotros la única preocupación que teníamos era trabajar y estar al lado del equipo de gobierno para resolver los problemas de los ciudadanos, y esa era nuestra preocupación, y no dedicar nuestro esfuerzo, desde luego, a tratar asuntos como el que estamos abordando, ¿no? Yo sí quería simplemente puntualizar. Decía el señor Conde que bueno, que siempre el equipo de gobierno ha dialogado con todos y se ha intentado buscar acuerdo y consenso. Bueno, lo cierto es que cuando ha tenido mayoría absoluta ese diálogo no ha sido tan fluido como cuando no lo ha tenido, y bueno, yo simplemente recordarle que tuvo un momento en la legislatura pasada
que Ciudadanos no le apoyó lo del polo digital y sí le apoyó el Grupo Socialista, y negociamos que se destinaran 3 millones de euros para la construcción de ascensores en las viviendas de esta ciudad. Pues eso fue un acuerdo y una negociación que tuvo, y de hecho se están construyendo y se están instalando ascensores. Nosotros, todo lo que sea bueno para la ciudad, todo lo que se aporte para beneficio de los ciudadanos, tendrá siempre nuestro apoyo. Diferente es que cuando haga propuestas de desarrollos urbanísticos donde se regale suelo a, bueno, pues a universidades privadas, o cuando se quiera construir en suelos, como en el caso de los terrenos de Repsol, que nosotros entendemos que debe ser un equipamiento verde y un pulmón para la ciudad, pues no podamos coincidir, pero en otros aspectos por supuesto que coincidimos, y siempre se ha demostrado nuestra lealtad y nuestro apoyo en proyectos, insisto, buenos y beneficiosos para los malagueños. Aprovechando de que has hablado de los terrenos de Repsol, otro asunto que traíamos en este orden del día, pues era urbanismo, ¿no? Eduardo lo mencionaba, y bueno, a raíz nos hacíamos eco, ¿no?, hace varios días de un informe que emitía el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, que decía, que cuestionaba, ¿no?, el modelo de urbanizaciones que se desarrollan en su último informe en el mercado residencial, un informe del segundo trimestre de este año, y entre otras cosas, bueno, pues decía que aconsejaba aumentar la oferta pública, el precio medio de la vivienda está muy por encima del nivel de renta, que una parte de la población pues queda fuera de poder adquirir una vivienda. Decía también que se trata de operaciones que no se diferencian de las de hace décadas. Hemos escuchado también la opinión de los diferentes partidos de la oposición. El Partido Socialista, por ejemplo, reclamaba una mesa técnica, y Adelante Málaga, en su caso, pues se hacía especial incidencia en la sostenibilidad urbana, ¿no?, en ese modelo de sostenibilidad urbana que parece que el sistema urbanístico que se está desarrollando en la ciudad pues no está teniendo en cuenta. Brevemente, pues la opinión al respecto de cada uno de vosotros sobre este asunto, sobre el modelo urbanístico de la ciudad. Bueno, comentar en este tema, Málaga es el resultado de un esfuerzo de muchos años, de varias administraciones públicas, especialmente del Ayuntamiento de Málaga, que lidera normalmente pues las directrices, a través de un plan estratégico, que hay que decir que Málaga no se construye caprichosamente. Málaga tiene un plan estratégico que es fruto del consenso de muchas administraciones públicas y de los sectores sociales y productivos de la ciudad, y es lo que permite que a día de hoy Málaga sea una ciudad pues atractiva, una ciudad de futuro, una ciudad de empleo, de bienestar social, una ciudad que pretendemos todos sea una ciudad para vivir, para visitar y para invertir. Pero eso lo hemos conseguido gracias al trabajo de todos, y esto no es una cuestión caprichosa que yo me invente. El Eurobarómetro de la Unión Europea, cuando nos valora con encuestas, con miles de encuestas formuladas a ciudadanos de todos los países, pues resulta que nos ofrece a la ciudad de Málaga como la única ciudad española dentro de las 10 ciudades europeas con mayor calidad de vida, con mayor bienestar social. Ese Eurobarómetro, que está ahí para consultarse, es el resultado del trabajo de todos nosotros, de que la ciudad de Málaga sea lo que es a día de hoy. ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de que la ciudad de Málaga sea una ciudad especialmente brevemente, atractiva? Carlos, por favor, porque además tenemos una llamada que también me gustaría atender. Sintetizo la última la explicación por de favor, por qué. Sí. Pues la situación del por qué la he explicado, la situación de que la consecuencia de esa presión en gente que quiere venir a vivir aquí puede tener consigo, entre otras cosas, que la demanda de vivienda sea muy superior a la oferta que hay. Y esa presión en los precios solo se puede regular de dos maneras. La primera, a través de normativa estatal, y compete a quien compete hacerla, y a través de la promoción de vivienda pública. Y en la promoción de vivienda pública, creo que el Ayuntamiento de Málaga, en estos últimos 20 años, nadie le puede decir que hayamos promovido más de 5.300 viviendas frente a las exiguas 60 viviendas que la Junta de Andalucía, con competencia y con recursos, tendría que haber promovido en materia de vivienda pública. Vamos a atender la llamada, a la que también le pido brevedad. Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes, dígame su nombre. Antón. Pues por favor, muy breve porque quedan pocos minutos y me gustaría escuchar también la opinión del resto. Díganos. Pues
A ver, ¿por qué no lleváis ninguno mascarilla entre vosotros? Pues te lo voy a responder, además precisamente lo hemos hablado. Estáis cada uno Sí. dentro uno de 1 metro, o menos. La distancia la tenemos porque... ¿Qué ejemplo dais La, a di- gente? la distancia la tenemos porque la hemos Pero comprobado. no dais ningún ejemplo, coño. Bueno, ejemplo precisamente, hablando así tampoco está dando, si me permite, precisamente en el horario en el que estamos decir pues esa palabra tampoco, pero aquí sí Vale, hemos comprobado la distancia, hemos hablado precisamente el tema y hasta el miércoles previsiblemente o mañana, en función de cómo vaya el asunto, no serán obligatorias pues ponerlas Claro, como la Junta de en Andalucía Málaga, muy bien. ha decretado hoy. Oh, muy Pero bien. además estamos al aire libre, pero te agradecemos la llamada. Muchas gracias. Bueno, rápidamente Begoña y Eduardo, por favor, con respecto al urbanismo. Sí, bueno, yo sí decir que, hombre, la verdad que es preocupante el informe que elabora el OMAO, precisamente porque hace dos reflexiones, yo creo, importantes. La primera de ellas es que no se atienden a los indicadores que desde el OMAO se están realizando, de cómo, bueno, hay que mejorar desde la calidad del aire, la calidad del ruido, la calidad en cuanto al desarrollo de espacios verdes, del urbanismo. En fin, los indicadores para nosotros del Observatorio Municipal es muy importante para que nos permita ir mejorando y consiguiendo esos indicadores de mejora que nos recomienda. Y en segundo lugar, bueno, pues nos viene un poco a dar la razón respecto a que el urbanismo que se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno, pues no es un urbanismo realmente que permita mejorar lo que es la calidad de vida de sus ciudadanos, con mayores espacios, donde ir, eliminando el vehículo privado, en fin, son cuestiones que para nosotros, desde luego, nos resulta llamativa de que no se tengan en cuenta y bueno, y como digo, nos viene a dar un poco la razón. Lo decía yo antes respecto al tema de los suelos de los antiguos depósitos de Repsol. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde es necesario ese espacio para oxigenar el entorno en una de las barriadas más densamente pobladas, no necesita la construcción de esos edificios. Y bueno, pues el equipo de gobierno insiste en construir ahí, ¿no? Pues creo que eso es una muestra de que este equipo de gobierno tiene que reflexionar, todo no puede ser urbanizar por urbanizar, tenemos que pensar en la calidad de vida de los ciudadanos y tenemos que pensar en una ciudad más sostenible, que de eso se trata. Eduardo, por favor. Sí, efectivamente yo creo que el informe del Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano es muy contundente y muy claro. Y lo que viene a decir es que tanto en materia de urbanismo como de movilidad, como de sostenibilidad urbana, no se están haciendo las cosas que se dicen perseguir. Los objetivos del 2030 que se dicen perseguir, los objetivos de desarrollo sostenible, no se están acompañando de políticas concretas que van en otro sentido. Y viene a decir el observatorio, se sigue planteando el urbanismo igual que hace décadas, como si nada hubiera pasado y como si no estuviéramos en una emergencia sanitaria, como ha destacado el propio Pleno de la ciudad. Hombre, venir a citar informes y encuestas de distinta procedencia y que en muchos casos pues tienen el objetivo de atraer a la ciudad a los fondos de inversión, yo creo que no respalda en nada la política municipal, sino todo lo contrario. Hay un dato que es muy evidente. En Málaga hay más de 20.000 familias ahora mismo que están demandando una vivienda, y eso estamos hablando solamente de las que están registradas en el registro municipal de demandantes de vivienda, porque hay otras muchas miles de familias que no se registran porque creen que no sirven para nada. Y es verdad que por parte de la Administración autonómica se ha hecho muy poco en materia de promoción de vivienda en las últimas décadas, pero tampoco se ha hecho lo suficiente por parte del ayuntamiento si lo ponemos en relación con lo que han hecho los ayuntamientos de otras grandes ciudades. Málaga se ha enfocado por parte del gobierno popular, las políticas se han enfocado a atraer a fondos de inversión y a construir una ciudad a la medida de los turoperadores y no a la medida de la gente de Málaga y de las necesidades de la gente de Málaga. Es decir,
que hay gente de fuera que quiere venir a último, Málaga Eduardo, a vivir. por favor, Ese lo es el último, objetivo por de los favor. fondos de inversión, vender viviendas de lujo para gente que quiera venir a Málaga. Pero nosotros nos preguntamos, ¿no es más importante satisfacer la necesidad de vivienda de más de 20.000 familias malagueñas? Bueno, eso seguramente, pues yo creo que aquí queda pues mucho debate. Yo sé que tendríais mucho que contestar, pero no nos queda más tiempo, tan solo el tiempo de agradecer vuestra compañía. Ha sido todo un placer. Pediros disculpas porque yo sé que venís con muchos más temas preparados, pero bueno, 1 hora y media, aunque parezca mucho, nos ha dado más de sí. Gracias por acompañarnos y gracias también a todos ustedes, y el próximo lunes de nuevo una cita aquí con la tertulia en PTV Málaga en directo a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces.